nosotros de alguna manera proporcionamos evidencia para refutar esa concepción y, como te digo, encontramos que el desempeño académico previo da o tiene mayor peso predictivo para clasificar a los estudiantes en diferentes grupos de desempeño, sin desconocer lo socioeconómico, pero el porcentaje de poder predictivo del desempeño académico previo pues es mayor, lo que da cuenta también que hay un comportamiento diferenciado en los predictores, no es tan lineal como uno quisiera, y ese es otro de las ventajas que tiene usar también las redes, que te permite hacer estos modelos no lineales, ¿cierto? Como para realmente explorar esa relación entre las variables. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. En esta ocasión me acompaña César Salinas en producción. Y el día de hoy, antes de entrar al tema, le quiero agradecer a todos ustedes por suscribirse, por estar siguiéndonos en este episodio. Ya son más de 100, no es poca cosa. Y verdaderamente arrancando con nosotros esta temporada. Al día de hoy nos acompaña un buen conocido, ¿verdad? Quiero contar un poco a la anécdota personal que yo tuve la oportunidad de estar en un intercambio en Bélgica mientras estaba en la universidad, por allá hace 6 o 7 años, imagínense, hagan las cuentas. En ese sentido, había un café que se llamaba Pangea, este café tremendo allá en la Universidad de KU Leuven de Bélgica, y bueno, pues particularmente en este café uno podría comprar una taza y prácticamente te ofrecían un café ilimitado de refil. Tal vez eso tenga un poco de influencia en el título de este podcast, Café de Datos, porque en ese café se dialogaba, se filosofaba y además hacías muy buenos amigos. Y uno de esos colegas es Carlos Felipe Rodríguez Hernández, que el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá con ustedes el día de hoy. Buenísimo, buenísimo. Tenemos una pequeña semblanza que ahorita nos pasaron por acá el acordeón, Carlos. Déjame cuento un poco de ti y ahorita a través de la entrevista te conoceremos mejor. Carlos Felipe Rodríguez Hernández es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Realizó una maestría en educación en la Universidad de los Andes, Colombia, y posteriormente una maestría en estadística y un doctorado en ciencias de la educación en la KU Leuven, Bélgica, ¿no? Universidad Católica. Entre sus intereses de investigación destacan la evaluación educativa y la predicción del rendimiento académico en educación superior. Ha sido profesor universitario de cursos como metodología de investigación en educación, análisis cuantitativo en ciencias sociales y evaluación del aprendizaje. Adicionalmente, ha sido consultor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, y varias fundaciones privadas. Actualmente se desempeña como investigador de medición de impacto en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, México, o sea, el IFE, donde nos tocó también participar en un programa. Y bueno, pues bienvenido, Carlos, qué buen currículum. Tenemos una acá costumbre, ¿te parece? Adelante. Y en esta costumbre en Café de Datos siempre preguntamos, para conocer mejor a la persona, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Bueno, es una pregunta muy interesante, Pedro. Podría pensar en un montón de personajes, pero definitivamente escogería a Alan Turing, este matemático británico, y creo que más que tomar un café con él, trataría de acompañarlo en una sesión de trabajo. Me interesaría mucho entender su forma de pensar, ¿sabes? Cuáles eran sus motivaciones, qué lo llevó a proponer pues todo lo que él propuso en el tema de programación, de computación. Y nada, creo que es de estas personas que con su trabajo pues han logrado cimentar un montón de avances y de cosas que finalmente usamos hoy en día. ¿Y ya viste la película? Bueno, no es una película que per se tiene su nombre, pero me parece que es protagonista, ¿no? Su persona. Sí, definitivamente vale la pena. Y nada, lo que te digo, creo que es un ejemplo también. Y lo que me llama la atención es cómo estos personajes de alguna manera se adelantaron, ¿no? Totalmente. A su época y lograron proponer estas cosas tan revolucionarias.
Sí, cuando mucha gente que hoy aprende ciencia de datos no se la imagina sin la computadora, pues ahora vete a aquellos tiempos, ¿no? Y Claro. no solamente se trataba de un campo en donde tenías que aplicar algo que alguien ya creó, sino que en este caso tienes que crear tus propias herramientas, ¿no? Exactamente, entonces creo que desde ahí parte el interés. Buenísimo, buenísimo. Quisiéramos comenzar que obviamente pues nos conocimos por ahí en Bélgica y en Europa. Yo creo que reconocerle a KU Leuven, ¿verdad? Que es una gran universidad, sobre todo para investigar. Es un pequeño pueblo, como ahorita decíamos, ¿no? A veces tiene un diámetro, creo que entre 2 o 3 kilómetros el círculo interior de la ciudad. Pero bueno, no sé si además de lo que yo conté un poco de ti, puedas a lo mejor actualizarnos sobre dos temas importantes. Primero, en este tema del doctorado, pues particularmente que nos cuentes un poquito más de al final qué temas tocaste en tu doctorado, qué te motivó a estudiar ese doctorado. Y bueno, parte de obviamente la invitación a este podcast es endulzar y enfocarnos en algunos puntos de esa investigación que hiciste, porque es cuantitativa y aquí hablamos mucho de datos y análisis, pero particularmente cuáles fueron tus motivaciones en ese sentido. Perfecto. Bueno, rápidamente, como tú lo dijiste, mi formación inicial es en ingeniería. Yo soy ingeniero electrónico y mis primeras experiencias profesionales fueron como ejecutivo comercial, de hecho. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar trabajando como ejecutivo de cuenta en IBM. Casualmente yo atendía una región aquí en México. Mira, qué interesante. Fue un ejercicio muy interesante, debo decirlo, pero también me permitió definir qué era lo que yo quería hacer a nivel profesional. Entonces, en ese momento estaba frente a la disyuntiva o más bien, frente a la decisión de cursar una maestría, y ya necesitaba definir si iba a seguir como en esta parte más comercial o si daba un giro de 180 grados pues, en mi formación profesional. Siempre había tenido el tema de la educación como muy latente, creo que desde el colegio. Después tuve la oportunidad de ser tutor en algunos cursos de la carrera en la universidad. Y surgió la oportunidad de cursar una maestría en educación en la Universidad de los Andes. Creo que ese momento representó como el cambio total a nivel personal, a nivel profesional. Totalmente. Porque claro, fue cambiar pues como esta vida comercial, ¿cierto?, a algo totalmente diferente, pero es algo que agradezco mucho hoy en día, casi 13 años después, porque me ha permitido hacer muchas cosas. Entonces, una vez empiezo a cursar la maestría, también trabajo un tiempo con la Universidad de los Andes, en lo que en su momento era el CIFE, que era el Centro de Investigación, Información y Educación. Muy bien. Que más adelante pues ya se transformó en Facultad de Educación. Y en ese momento empieza mi interés también por el tema de investigación cuantitativa. Un poco lo que yo me preguntaba era, en educación también se generan datos, también se deben procesar esos datos, y también podemos contribuir a mejorar muchos procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación a través de estos datos. Ya. En su momento dije, a mí me interesa aprender herramientas para analizar datos y herramientas pues, de tipo cuantitativo. Y en ese momento fue muy curioso porque de manera paralela al trabajo que yo tenía en los Andes, estaba con otra universidad en Bogotá, que era la Universidad del Rosario. Okay. Y yo dictaba los cursos de análisis cuantitativos en ciencias sociales. Tal vez si algún estudiante llega a escuchar este podcast, se acordará, espero que tengan buenos recuerdos. Y aunque yo ya estaba dictando ese curso, ya tenía algunas herramientas, pues era consciente que me hacía falta profundizar, ¿cierto?, en estas técnicas de análisis. Y bueno, por ahí de manera muy afortunada apareció pues, la oferta de la Universidad Católica de Lovaina. Tenían un programa de maestría muy interesante, muy intensivo. Y nada, yo me acuerdo que en su momento pues hablé con varios profesores, digamos con personas con más experiencia, casi que de manera, ¿cómo decirlo?, muy consensuada. La recomendación fue,
preséntate al programa, si te llegan a aceptar no lo pienses dos veces, viaja a Bélgica y pues cursa la maestría. Afortunadamente el proceso fue muy tranquilo, muy rápido, el proceso de aplicación, de enviar los documentos, y pues nada, me admiten al programa, pues viajo a Bélgica, eso fue a mediados del 2013. Curso pues la maestría en estadística, muy interesante, no solo a nivel personal, sino también a nivel académico. ¿Complicada? Exigente, pues, definitivamente. El sistema de evaluación de la universidad es bastante exigente. Es correcto. Los profesores, los exámenes, pero claramente pues representa un reto, ¿no? A nivel académico también. Casualmente hace un par de meses estaba hablando con dos grandes amigas que hice durante la maestría. Las dos, de hecho, ya hicieron su doctorado también. Y era muy curioso porque una de ellas me decía que valoraba más y agradecía más la experiencia de la maestría en estadística que del propio doctorado. Y sí, definitivamente te da unas herramientas, te da una estructura mental pues diferente, ¿no? Y pues nada, fue muy interesante el resultado. Afortunadamente pues al final terminé también con una distinción el programa. Felicidades, genial. Muchas gracias. Y en ese momento, quien fue mi coasesor en la tesis, como que me lavó el cerebro, en el buen sentido de la palabra, y me ofreció esta oportunidad de seguir con el programa de doctorado. Entonces, rápidamente te comento, en la tesis de la maestría en estadística lo que hicimos fue usar técnicas multivariadas para analizar el desempeño académico de estudiantes en Colombia. Entonces, tuvimos una muestra más o menos de 22.000 estudiantes. Se usaron diferentes técnicas, hay una publicación asociada a estos análisis. Y en ese momento mi co-advisor me dice, mira, hay algo más robusto que en educación está empezando a tomar mucha fuerza, que se llama redes neuronales artificiales. Okay. Si te interesa, podemos continuar, digamos que al siguiente nivel del juego, que es el doctorado. Aumentamos el tamaño de la muestra y empezamos a usar estos modelos de redes para ver qué encontramos. Entonces sí, en ese momento pues la oferta fue atractiva. También, como te comentaba, pues yo apliqué a una beca de lo que en su momento en Colombia se conocía como Colciencias, una beca para programas de doctorado en el exterior. Afortunadamente pues también les caí bien a los del comité de la beca, creo yo, porque me la otorgaron, y pues nada, ya en ese momento pues se consolidó la opción del doctorado, vuelvo a Bélgica y ya pues pasa todo ese proceso. Ahora es un doctorado muy enfocado en este tema en particular de evaluación educativa, ¿cierto? Sí, digamos que yo estuve en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la universidad. Mi doctorado como tal es en Ciencias de la Educación, pero el tema fue específicamente uso de redes neuronales para predecir rendimiento académico. Genial, Carlos. Pues digo, primero felicidades por perseguirlo, por lograrlo, y no es fácil. Entiendo que debe ser muchas horas de muchos libros, y no solo eso, ¿no? Sino ahora también muchas horas divertidas modelando matemáticamente cosas. Pero cuéntanos un poquito, porque mira, si yo busco acá tu nombre particularmente en Google, ¿verdad? Bueno, ResearchGate, ahí voy a encontrar un título que nos llamó mucho la atención, que es el uso de redes neuronales para clasificar el desempeño académico. ¿Qué factores encontraron? O sea, ahí cuéntanos un poco más de esos hallazgos valiosos. ¿Cuál fue, igual te decía de broma antes de grabar, recitarla? No la tienes que recitar, obviamente, ya la defendiste, ya te la aprobaron, pero cuéntanos un poco más eso que se les hizo muy valioso allá. ¿Y qué te parece si para poner a todos en el mismo piso de entendimiento también un poco más de qué es una red neuronal? No sé si por dónde quisieras empezar, ¿no? También. Perfecto. Bueno, digamos que esa información que encuentras, pues básicamente es el título de la tesis, porque la tesis pues se llamaba así, un análisis de redes neuronales artificiales para analizar el desempeño académico en educación superior. Digamos que traduciendo el título sería algo equivalente.
¿Por qué nos decidimos trabajar con las redes? Como te comentaba en el nivel anterior, estos modelos multivariados nos habían dado algunas pistas de cómo se estaban relacionando, por ejemplo, variables del desempeño académico del estudiante en el colegio y variables asociadas a sus condiciones socioeconómicas. Entonces, el punto de partida de estos análisis tuvo que ver precisamente con esa concepción que yo creo que infortunadamente sigue existiendo, que es que únicamente los estudiantes de condiciones socioeconómicas favorables pueden tener acceso a la educación superior. Algunos análisis de correlación, por ejemplo, estos análisis bivariados, dan cuenta de eso. Entonces, si tú buscas algunos indicadores socioeconómicos y los correlacionas con resultados en pruebas estandarizadas, al parecer vas a encontrar esa tendencia. A mejor condición, mejor resultado. Desempeño, sí. Claro. Sin embargo, esa visión es adecuada de manera preliminar, pero cuando uno se mete a explorar un poco más los datos, ya deja de usar esas técnicas bivariadas y empieza a usar algo multivariado o algo como las redes, pues se empieza a dar cuenta que, claro, hay una influencia de lo socioeconómico, pero hay otros factores que pueden estar en juego. Entonces, básicamente en estos análisis que tú refieres, tuvimos información asociada al desempeño académico previo al estudiante, nivel educativo de los papás, ocupación de los papás, características de su escuela secundaria, alguna información de la universidad también como tal, es decir, otra serie de predictores para poder realmente entender ese panorama de cómo se están relacionando pues, con el desempeño de los estudiantes. Entonces, ¿qué encontramos básicamente? ¿Qué encontramos ahí? El predictor más importante que más peso predictivo tiene, definitivamente es el desempeño académico previo. No quiere decir que lo socioeconómico no influya, y quiero ser muy claro en eso. Claro que influye, pero lo que más aporta información para que un estudiante sea clasificado, por ejemplo, en un grupo de desempeño alto o bajo, es su desempeño en la secundaria, por ejemplo, o pues en el nivel educativo previo. Interesante. Entonces, esto de alguna manera como que debate esa idea de que únicamente el estudiante de buen perfil socioeconómico va a lograr un desempeño alto. Creo que esta técnica pues, nos da esas nuevas visiones, ¿no? Y una pregunta, o sea, ¿qué usaban como variable de respuesta? ¿El promedio? ¿Algo así como las notas? Muy buena pregunta. En este caso lo que se usó fue una prueba estandarizada que se aplica en Colombia al final de la universidad. Bien. Es una prueba que en este momento en Colombia se llama Saber Pro. Ya. Cuando yo la presenté hace años se llamaba ECAES. Sí. Pero básicamente es una prueba estandarizada que mide competencias específicas según el área de conocimiento y competencias genéricas. Totalmente. En el caso de estos análisis que tú refieres, seleccionamos los resultados en la competencia de razonamiento cuantitativo. Ok. Entonces nos quedamos con esos resultados en una muestra de 162,000 estudiantes de todo el país. Lo entiendo. Para contextualizar un poco en México, tal vez se haría como el Ceneval, que en este caso es un examen de licenciatura, aplica para ciertos programas, la mayoría de ellos están identificados y como dices hay varios campos de conocimiento dependiendo de tu carrera o tus estudios universitarios, y hay un módulo que se repite en todos, ¿no? Que es de pronto, no sé, el de lenguas o el de estadística cuantitativa, ¿no? Como estas competencias más transversales, que es muy interesante porque, es decir, razonamiento cuantitativo lo debe tener cualquier profesional, ¿sí? Sea un abogado, sea un ingeniero, sea un médico. Entonces, por eso también seleccionamos esta competencia. Y en este sentido, digo, muchísimas veces... No me quiero adelantar y quiero primero ahondar en lo matemático y ahorita vamos a la parte más social pública. Por supuesto. Pero donde quisiera llegar es que evidentemente el hecho de reconocer que hay otros predictores y que porque no solamente cruzaron eso, o sea, ustedes a la licuadora ahora sí del modelo
metieron bastantes cosas y algunas les habrán dado cierto nivel de significancia y otras no tanto, ¿cierto? Eso que planteas es lo interesante y por eso es que las redes son tan revolucionarias, si me permites la palabra, para analizar datos educativos. Los modelos anteriores que habíamos usado, estos modelos multivariados, pues son modelos que dependen de distribuciones de frecuencia, en los que tú sí estás interesado en buscar estos valores de significancia, en las redes no. Las redes son modelos que no dependen de distribuciones de frecuencia, no son modelos determinísticos. Lo que tú haces en realidad es tener tu conjunto de datos, o un conjunto de datos, se divide, por ejemplo, en al menos 3 subconjuntos, y tú lo que haces es diseñar un sistema que va a aprender de los datos. Totalmente. ¿Qué es lo interesante? Cada estudiante representa un patrón de información para la red. Es correcto. Entonces, por ejemplo, tú puedes dividir el conjunto de datos, lo puedes dividir en 3. 70% para entrenar a la red, 10% para verificar que no haya, digamos, problemas de sobreajuste y demás, un conjunto de validación cruzada, y el 20% restante sería como para hacer un testing de la red. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué es lo interesante? Tú le estás mostrando patrones de información, el sistema va realmente a entrenarse, va a aprender. Esta técnica en particular que usamos acá en este análisis, pues fue supervisada. ¿Por qué supervisada? Pues porque tú estás enseñándole es correcto. a la red para después mostrarle un conjunto de datos que nunca ha visto y pues que pueda hacer la predicción. Entonces, aquí a nosotros no nos interesaba ni nivel de significancia o si estos resultados se podían generalizar o no, porque Totalmente. Aquí fue algo, por ejemplo, censal. Y aquí más es más, porque entre más información le des a la red, más patrones le estás dando y más va a aprender. Es correcto. Ahora, ¿cuál tal vez es el secreto? Pues entrenar la red, ¿no? De una manera sistemática. Yo creo que las redes neuronales, infortunadamente, siguen siendo concebidas como cajas negras. Ya. En donde hay varios autores, hay varios hay críticas profesores que dicen, claro. Dice, claro, la red neuronal es buenísima porque te da una clasificación del 95%, pero realmente no sabes qué está pasando dentro de la red. Un poco, y en este artículo lo que nosotros hicimos fue tratar de entrar un poquito en esa caja negra y proponer una forma de entrenar sistemáticamente las redes. Entonces, estar variando de manera muy sistemática parámetros de la red, claro, y empezar a ver qué salía. Ahora, obviamente eso tomó tiempo, pero es una metodología que nosotros pues proponemos. Uno va como calibrando, ¿no? Y además tienes que plantear una semilla para que pueda hacer también la referencia, ¿no? Totalmente, y para empezar a comparar. Entonces, por ejemplo, si tengo estos 3 parámetros de la red en estos valores, obtengo el primer resultado con este nivel de error. Empiezo a variar uno de los parámetros dejando los otros 2 constantes y veo la salida. Pero ese proceso no es un proceso de ensayo y error. Claro. Se puede hacer de manera sistemática, que es lo que nosotros planteamos en este artículo. Y respondiendo a tu pregunta, definir una red neuronal artificial es retante. En lo particular, a mí no me gustan mucho las definiciones que dicen que son sistemas que se asemejan a las redes cerebrales o las redes neuronales del cerebro, porque las redes neuronales del cerebro son absolutamente complejas. Por eso yo siempre hablo, y en la tesis fuimos muy específicos y muy enfáticos con el término artificial. Ya. Son modelos que, digamos que su estructura fundamental es una neurona, y claro, tú lo que haces es interconectar neuronas entre sí para recibir unos datos, procesarlos en esas neuronas y generar una salida. Exactamente. A mí me gusta mucho pensar una red neuronal como un modelo de regresión lineal inteligente. Autoajustable, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque en la regresión lineal, claro, tú estás buscando precisamente predecir un valor, pero tú tienes tu conjunto de datos, o el conjunto de datos, perdón, pero el sistema como tal lo ve una única vez. Y tú ves como, por ejemplo, pensando en el método de mínimos cuadrados, como que ves la mejor línea que se ajuste, ¿cierto?, a esos datos. Claro. Solo pasa una vez. Con la red neuronal no, con la red puede pasar una vez y otra vez y otra vez hasta que tú tengas el mejor modelo plausible según esos datos. Totalmente. Entonces, para mí la red es esa, es una estructura en capas. Sí. Cada capa está conformada por estas unidades fundamentales que son las neuronas. Es correcto. Se interconectan entre sí
de diferentes maneras, pero realmente te permiten hacer como esta regresión inteligente. ¿Qué tal? Interrumpimos este capítulo, que esperemos que estés disfrutando bastante, para hacerte una gran noticia. Estamos lanzando nuestra 5ª edición del Data Playbook, titulado Analítica de Datos para el Mundo Real de los Negocios. Tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a www.atlas.mx/marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias. Está muy interesante, y también para quien nos está escuchando y de pronto estos términos son nuevos, no se asusten, pónganle tantito pausa y repasen, pero déjame traer a la mesa a lo mejor algunos ejemplos un poquito más aterrizados también, y no porque lo que hayas dicho no esté aterrizado, sino porque a lo mejor se lo puedo poner más en la vida del día a día, ¿cierto? Claro. Para que nos escuche, imagínate que cuando estabas estudiando, pues de pronto en ese salón de clases seguramente había una chica que sacaba 100, ¿verdad? O 90 en ciertas clases. Tú por más ganas que le echabas, el promedio abajo, ¿no? 70, y dices, más de eso es vanidad, ¿no? ¿Por qué lo menciono así? Porque entonces tú querías entender por qué razón había un grupo de personas que la curva de calificaciones la tiraba hacia arriba, ¿no? Y digo la curva, y seguramente también tenías el caso de que había gente que era muy brillante, y por más brillante que fuera, no se reflejaba eso también en lo numérico, ¿no? Que hay de muchos casos. Pero de todas maneras, uno lo que empieza a entender es, bueno, ¿qué hace que esa persona pueda ser muy buena? A lo mejor de qué agua tomó, ¿no? Cuando era chiquita o chiquito, o sea, ¿qué le dieron de comer? O a lo mejor esa persona tiene un poquito más de gusto musical y es un genio musical y por eso viene y se desempeña bien en los números. O por otra parte es una persona bastante artística, gráfica, y viene acá, o algo más estructurado, ¿no? Yo creo que de cierta manera esta regresión lineal nos podría empezar a decir, bueno, si yo después de cierto diagnóstico, correlaciones y limpieza de datos, pues bueno, yo puedo decirte más o menos qué peso podría tener de manera directa. Pero esa es una foto en el tiempo, ¿no? Y esa foto en el tiempo a lo mejor aplica para una universidad, para una situación muy particular. Yo lo que quiero entender es cómo, si empiezo con una pequeña muestra y luego lo voy enriqueciendo más y más, ¿cómo puedo tener algo determinante sin que me cambie, o no determinante, o sea, determinante y no, de cierta manera que el entendimiento pueda ser lo mismo, ¿no? Que digamos que la regla que yo dije para este caso se cumpla para muchos casos, y entonces no esté cambiando de decisión. Como dice un presidente de un país aquí en latino, tengo otros datos después, ¿no? Y a lo que voy es, esta red verdaderamente llena de nodos y donde tú a veces puedes escoger la cantidad de capas, que luego esos son los pequeños juegos que puedes hacer con la red, ¿cierto? Claro. Pues realmente te permite tener, oye, ya la entrené, ahora si yo vuelvo a ingresar datos solamente de una universidad, de una parte de la muestra, o a lo mejor hombres, mujeres, ciertos grupos de edad, ciertos niveles, pues me van a aparecer muchas señales similares de que este predictor, que en este caso son los antecedentes académicos o tus éxitos, sigue siendo el más relevante, ¿no? Y ese es el mensaje que verdaderamente pues en una regresión un poquito más lineal, como habías mencionado, o en una regresión un poquito más práctica. Ahora, también una pregunta seca, Carlos. Claro. ¿Hay algo que ustedes de pronto esperaban que tuviera un peso y no tuvo? Digo, te voy a dar un caso en particular. Yo trabajaba en retail, y en estas tiendas de retail que están por todo México, hubo una vez que yo dije, oye, pues es que de pronto hay tiendas que tienen mal desempeño porque la gente llega tarde y tal, y lo que hice fue calcular la distancia de donde vivía la persona a la tienda, ¿no? Y tratar de explorar si la distancia tiene una relación con la venta que esa persona generaba. Y no tenía relación en la venta total porque el sistema era tan bueno, pero sí tenía relación en ciertas categorías en donde decías, híjole, esta persona al llegar tarde no le puedo poner hielos al refrigerador de la cerveza. Entonces, por esa razón, esta persona y la distancia, entre más distancia, pues menos cerveza vende. No sé si en este caso ustedes tuvieron alguna hipótesis que tú decías, es que esto siempre me han dicho que es importante para la escuela y de pronto no solo.
Perfecto. Pues como te comentaba, el punto de partida fue esa concepción como bivariada, ¿no? De que únicamente lo socioeconómico estaba relacionado pues con el desempeño en la universidad. De hecho, pues digamos que en otras investigaciones con estos datos del ICFES, porque estos datos los proporciona este Instituto de Evaluación en Colombia, usualmente se hacían esos análisis. Hay un descriptor de las condiciones socioeconómicas a nivel de área, que es el estrato. Ok, claro. Entonces muchas veces se hacían correlaciones entre el estrato de los estudiantes y su puntaje en estas pruebas estandarizadas. Y ahí era donde aparecía casi una relación lineal. Entonces estratos bajos, puntajes bajos, estratos altos, puntajes altos. Nosotros de alguna manera proporcionamos evidencia para refutar esa concepción y como te digo, encontramos que el desempeño académico previo da o tiene mayor peso predictivo para clasificar a los estudiantes en diferentes grupos de desempeño, sin desconocer lo socioeconómico, pero el porcentaje de poder predictivo del desempeño académico previo pues es mayor. Lo que da cuenta también que hay un comportamiento diferenciado en los predictores, no es tan lineal como uno quisiera. Claro. Y ese es otro de las ventajas que tiene usar también las redes, que te permite hacer estos modelos no lineales, ¿cierto? Como para realmente explorar esa relación entre las variables. Sí, eso está muy interesante. Muchas veces acá en Atlas de pronto llegan con el famoso modelo que supercuadró y yo ya me la sé de memoria, XGBoost, no batallaste, el XGBoost o cualquier cosa que termine en boost se va a ajustar bastante bien y luego, oye, caray, ¿cómo le haces para que esas R cuadradas están así cerca del 100%? A ver, y métele nuevos datos y truena, y entonces claro. El overfitting pues obviamente se dio, ¿no? O el sobreajuste. Claro. Creo que es muy valiosa la técnica que utilizaron y verdaderamente es como una columna vertebral dentro de su tesis. Ahora, definitivamente. Ya en términos más, ahora sí que pragmáticos, ¿cómo esta interpretación que ustedes encontraron en su investigación podría generarse, no sé, una recomendación de un programa para autoridades o para el tema del sector público? O, por ejemplo, ¿qué retroalimentación podría tener un plan académico actual? De pronto me lo dices así y se me viene también una idea. Yo tuve beca, ¿no? Y en mi caso me tocó programas de beca que reconocían más el potencial del alumno como liderazgo, etcétera, que la situación solamente socioeconómica. O sea, la situación socioeconómica era una parte importante, pero la beca se justificaba más si tenías un buen desempeño. Pero la mayoría de las becas se colocan para gente que evidentemente tiene una situación económica, y no digo que eso no debería suceder, pero a lo mejor con este entendimiento yo diría, oye, pues hay que evaluar más factores que solamente el nivel socioeconómico. Si estás dando una beca es por potencial, no por necesidad, ¿no? Pero en este caso ustedes, no sé, a la luz de estos datos y estos hallazgos, ¿qué tipo de recomendaciones harían, no? Perfecto. Bueno, yo creo que lo primero es generar estos programas de acompañamiento a los estudiantes que posiblemente ingresen a la universidad y que tengan un perfil socioeconómico desfavorable, ¿cierto? En comparación a sus otros compañeros. Claro. Definitivamente yo creo que las universidades tienen una oportunidad muy interesante de empezar a refinar sus procesos de acompañamiento al usar este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en modelos predictivos de la deserción. Si se plantea un modelo digamos que usando esta técnica, se podría identificar cuáles son los factores que están asociados a la deserción y proponer sistemas de alertas tempranas. Creo que el reto de la educación superior no es únicamente atraer los estudiantes, sino también asegurar que terminen, ¿cierto? Y hay indicadores como la eficiencia terminal, por ejemplo, que dan cuenta de eso. Interesante. Entonces, sí, claro, digamos que hay varias aplicaciones que definitivamente pues, la educación superior y las universidades podrían pensarse, ¿no? Está interesante también. ¿Hay alguien, bueno, a la luz también de esta información y este tipo de recomendaciones, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que por ahí estudió en Alemania y él me decía, es que en Alemania desde que estamos ahí en secundaria
nos perfilan, ¿no? Y de pronto hay gente que sí va a la universidad, hay gente que va como una técnica y pues hay gente que mejor quédate ahí y ya métete al campo laboral. Y hay otras, no sé, otros programas como en Corea que de pronto tienen este examen profesional, parecido a lo que en México tienen los estudiantes de medicina, en que si lo pasas, pues sigues progresando en tu programas de estudio y tal. Acá ustedes, no sé, en tu opinión, ¿quién lo hace bien como institución o como país, no? También. Ok. Bueno, pero antes de eso, me gustaría hablarte un poco de por qué surge también este interés de estar hablando de inteligencia artificial en educación. Entonces, si uno revisa el número de publicaciones entre el año 98 y el año 2018, publicaciones sobre inteligencia artificial, pues ese número se ha triplicado. Entonces, creo que hay unos ejemplos muy interesantes en otras áreas de conocimiento y en educación pues estamos empezando como a entender un poco más cómo usarlas, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, hay revistas que están publicando mucho trabajo sobre estos temas. Está, por ejemplo, la Artificial Intelligence in Education. Está la revista también de la Sociedad de la minería de datos educativos. Me estoy confundiendo acá en la traducción, perdón. No te preocupes. Pero por ejemplo, son dos revistas que están trabajando muchísimo en ese tema porque han visto también los beneficios que tiene usar inteligencia artificial. Entonces, no solo permite promover e incrementar el interés de los estudiantes, pero también facilita o mejora las interacciones que puede tener el estudiante con el profesor y los estudiantes pues con sus pares. Permite personalizar el proceso de enseñanza. Exacto. Entonces pensemos en todo este tema de los tutores inteligentes. Entonces creo que hay un montón de ventajas que se están empezando a evidenciar. Sobre lo que tú preguntas, Pedro, yo creo que antes de empezar a pensar en esas aplicaciones, yo creo que hay que hablar de dos áreas del conocimiento que se están empezando a formar, que son Learning Analytics y Educational Data Mining como tal. Ahora, hay un debate muy interesante y posiblemente eso da tema para otro podcast, y es realmente comparar esas dos. ¿Son diferentes, son iguales? Hay autores que dicen que son diferentes, hay otros autores que dicen no, son iguales, estamos hablando de lo mismo. Yo en lo particular concibo Learning Analytics más como las aplicaciones, cómo mejoramos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que está haciendo un profesor. Y Educational Data Mining lo concibo más como la metodología, cómo aplicamos estas técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial para extraer información útil de los datos. Por eso te hablaba un poco de cómo podríamos utilizar eso, o las universidades cómo lo podrían utilizar. Te hablaba un poco de esos modelos predictivos de deserción. Otra aplicación que podría pensar ahora tiene que ver con las emociones de los estudiantes. Hay trabajos muy recientes que han visto o que han propuesto eso. Muy importante. Entonces se identifica, por ejemplo, si un estudiante está cansado, está aburrido, disparar alguna acción concreta para mejorar ese estado del estudiante. Y definitivamente creo que un área que va a empezar a tomar mucha fuerza tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo utilizamos estas herramientas, por ejemplo, para generar procesos de retroalimentación más eficientes, más eficaces para los estudiantes? Ahora, me preguntaste sobre ejemplos concretos de quién lo está haciendo bien. Y yo creo que uno de los mensajes que me gustaría compartir es precisamente que hay ejemplos puntuales, claro. Te puedo hablar, por ejemplo, de iniciativas que tiene la Universidad de Florida, tiene un centro de tecnología instruccional y entrenamiento, y dentro de ese centro tienen iniciativas de Learning Analytics. La misma Universidad Católica de Lovaina tiene un grupo de investigación de ciencia, ingeniería y tecnología donde trabajan en Learning Analytics. El Tecnológico Monterrey, desde el IFE, desde el Instituto para el Futuro de la Educación, tiene una iniciativa muy interesante, que es el Living Lab, por ejemplo. Básicamente ellos promueven el uso, o más bien la investigación relacionada con estos temas, pero también tiene un centro de datos que le proporciona la oportunidad a investigadores internos y externos pues, de hacer investigación con esos datos. Te planteo 3 ejemplos individuales, pero yo creo que definitivamente hay una necesidad de hacer investigación de manera conjunta, ¿no? Entonces,
Claro, lo hacen bien en Estados Unidos, en Bélgica y en México, pero ya hay unas sociedades, unas organizaciones como tal, comunidades de aprendizaje, Claro. que se han conformado para tratar estos dos temas. Entonces, si a alguien le interesa, yo le recomendaría que buscara estas dos sociedades. Hay una que es la Educational Data Mining Society, tiene su página en internet, tiene su revista, todo el tema. Y hay otra que es la Society of Learning Analytics. Esas dos, ellos se definen como instituciones hermanas u organizaciones hermanas. Esta segunda también tiene eventos académicos, también tiene su revista y pues ya llevan varios años aportando pues como información. Entonces yo creo que definitivamente, más allá de hablar de ejemplos individuales, sí podemos ya evidenciar, ¿no?, que hay esfuerzos conjuntos en diferentes contextos como para avanzar en estos temas. Estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Estamos charlando con Carlos Felipe Rodríguez Hernández. Nos está justamente letrando un poco sobre todo el tema de evaluación educativa, nada menor después de su tesis de doctorado, donde a lo mejor aquí me faltó un poco en la traducción, pero es el uso de redes neuronales para clasificar el desempeño académico en educación superior. Corrección, de verdad. Y estamos hablando de justamente los componentes o los predictores más bien, ¿verdad?, que un poco más influyen justo en este factor de la educación y en un buen desempeño académico. Nos estaba hablando de su metodología, de los contrastes y también de la motivación de por qué utilizar redes neuronales en este tipo de sistemas de evaluación. Antes del corte estábamos charlando un poco sobre referencias, sobre ejemplos y más que nada nos hizo recomendaciones de mejores prácticas. Ahora, un poco también trayendo a la mesa y lejos o cerca de la educación, me quedé pensando ahorita que decías ese ejemplo de la situación emocional de un alumno, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba allá en Leuven, ¿verdad?, en Bélgica, que escuchaba en internet una estación de radio que me encantaba. Era una estación de radio que tú no sintonizabas por radiofrecuencia o tú no sintonizabas, digamos que de alguna manera por canción o por grupo, sino por estado de ánimo. Entonces era como un Spotify, pero era sumamente bueno. Y luego alguien hizo un API en el que tú ponías el clima, y siendo latino uno le encanta el sol y aquí siempre hay sol y te bañas de sol y te estarás de acuerdo que allá había muchos días en donde el cielo era eternamente gris y Totalmente. cuando la gente veía el sol todo el mundo salía, hasta si estabas en clase tomabas unos minutitos para salir, ¿cierto? Definitivamente, sí. Entonces te cuento eso porque me resultaba bastante terapéutico poder tener esa estación y al final cuando estaba gris me ponía música animada y cuando estaba, ya sabes, así como un poco me alegraba y eso me recuerda un poco lo que decías. También hace poco tuvimos a alguien en este podcast que nos hablaba de los Sports Analytics y lo traigo a la mesa porque de pronto la cantidad de datos que hoy se levantan en una cancha es 10 veces mayor que a lo mejor los últimos 2 mundiales. O sea, ya tienen una pechera, GPS, etcétera. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Aunque nuestros equipos no están haciendo un buen desempeño para el mundial, ¿verdad? A lo que voy es que seguramente hoy hay oportunidad de tener mucho más puntos de datos que nos permitan seguir mejorando esto y también introducir nuevas herramientas de diagnóstico. Te cuento un caso que también no quiero dejar lejos, que justamente conocimos a un chico colombiano en un programa de aceleración que se llamó Decelera, y en ese programa él estaba interviniendo escuelas en sectores rurales dentro de Colombia a través de como un aparatito que es como una Alexa, y esta Alexa justamente le daba internet a un salón y digamos que los alumnos podían contestar encuestas o eso era un plan de apoyo para el alumno y estaba recopilando mucha información, ¿no? Y en aquel momento, luego te presento a este chavo, pero este chico tenía muchos datos y se nos acercó como decirles, oigan, pues vamos a hacer algo, ¿no? Creo que este tipo de herramientas que hoy pueden levantar datos en un salón, pues es genial, pero hacia la pregunta directa para ti es, ¿recomendarías tú a algunos otros programas universitarios o académicos introducir este tipo de herramientas de diagnóstico como la que ustedes generaron, herramientas que levanten datos, o cuáles serían tus recomendaciones hacia esos puntos? No, definitivamente sí. Es decir, yo creo que esto no se trata únicamente de seguir una moda o una tendencia, ¿no? No quiere decir que porque en economía se esté usando, porque en marketing, porque en otras áreas se use, lo tengamos que usar en educación.
Yo creo que en el sector de la educación superior tenemos una necesidad real de analizar datos, como tú lo decías. Tal vez esa necesidad siempre ha existido, pero no la habíamos evidenciado hace 50 años como sí la evidenciamos hoy en día. ¿Y por qué tenemos esta necesidad? Porque el perfil de ingreso de los estudiantes cada vez es más diverso. Precisamente como estamos logrando llegar cada vez más, posiblemente no a los niveles que quisiéramos, ¿cierto? Pero cada vez más estamos logrando llegar a estos públicos menos atendidos históricamente. Tenemos estudiantes cada vez más diversos, con perfiles diferentes, y necesitamos entender qué está pasando con su desempeño en la universidad, cómo apoyarlos, cómo integrarlos. Entonces, cada vez más vamos a tener esta información diversa. El reto va a ser qué vamos a hacer con toda esa información, cómo la analizamos y cómo tomamos decisiones a partir de esa información. Yo creo que ese es el reto para las universidades. Pero definitivamente, y parte de lo que hemos hablado el día de hoy, ya te he dado ejemplos de diferentes universidades, de estas organizaciones, de estas revistas que están publicando, ¿cierto? Trabajos. Entonces sí, yo creo que las universidades ahí tienen una oportunidad enorme. Buenísimo. Y de lo que nos puedas contar, ¿qué están haciendo ahí en el IFE, en el TEC de Monterrey? Claro. ¿Cuál es la razón por la mudanza? Pues, ¿qué te cuento? El IFE pues, es el Instituto para el Futuro de la Educación. Yo en particular soy parte del área de experimentación y medición de impacto. Entonces, ahí me gusta definirla como una unidad de respuesta rápida. Básicamente lo que ayudamos es a diferentes unidades académicas u operativas de la institución a medir o evaluar el impacto de intervenciones educativas. Todo esto con un propósito de mejora continua, ¿no? Queremos obviamente devolver estos resultados de los estudios que hacemos de una manera rápida, de una manera eficiente, claramente cuidando el aspecto metodológico de estos estudios, pero también retornando estos resultados de una manera muy concreta para que ellos puedan tomar decisiones y mejorar, ¿no? A partir de estos resultados. Genial. Y tienen acceso a esa muestra de datos que me contabas, ¿no? Claro, por otra unidad del IFE. Entonces, y bueno, también por la naturaleza de los estudios que hacemos, tenemos acceso a datos de estudiantes de prepa, de nivel profesional, a datos también, por ejemplo, de variables asociadas a los profesores, a la facultad del TEC. Entonces es muy interesante lo que se puede hacer. Genial, excelente aventura, y ojalá se sientan muy apasionados, ¿no? Como una juguetería ahora sí, con muchos juguetes ahí que usar y muchas herramientas. Finalmente, Carlos, estamos llegando aquí al cierre. ¿Algún mensaje de cierre o recomendaciones? Muchísimas veces nuestros invitados e invitadas pues dan recomendaciones de cómo entrarle a esta área, o quien quiera conocer más, dónde te puede contactar. Sé que tienes Twitter. Sí. Entonces, no sé, ese tipo de mensajes de cierre, adelante. Gracias, Pedro. Pues nada, en primer lugar agradecer la invitación. Qué bueno pues poderlos visitar, felicitarlos también pues por todo el trabajo que han estado realizando de manera tan organizada. Y yo creo que este tema de la inteligencia artificial en la educación pues es muy amplio, ¿no? Aquí creo que podríamos tener una serie de episodios posterior, porque hay mucho de qué hablar. Yo creo que el reto es pensar cómo hacemos que la inteligencia artificial sea más relevante en educación. Y yo pienso que necesitamos de varios factores. El primero tiene que ver con una investigación interdisciplinaria. Muy bien. No se trata de sentar al profesor a meterle o a decirle tiene que aprender de data science, por ejemplo, porque ya tenemos un científico de datos. Tampoco me voy a sentar a enseñarle de modelos pedagógicos al científico de datos. Lo que va a hacer es sentar al científico de datos con el profesor para que hablen, para que encuentren puntos convergentes. Entonces, definitivamente, investigación interdisciplinaria. Lo segundo, escuchar a estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar únicamente en lo instrumental. Es decir, utilizar las redes neuronales porque alguien más las ha usado, sino tener una intencionalidad también pedagógica de ese uso y entender qué necesidad en particular yo puedo resolver de los profesores y los estudiantes. Definitivamente hay un reto enorme, y yo me atrevería a decir que es un área de trabajo que va a tomar más fuerza en los próximos años, y es cómo alineamos las teorías educativas con la inteligencia artificial. Creo que hacia allá debemos movernos. Y finalmente,
a pesar de todas las ventajas que puede tener la inteligencia artificial, creo que es muy importante entender que todas las herramientas de inteligencia artificial apoyan a un profesor, pero aún no lo pueden reemplazar. Sin duda. Esa es la máxima, porque el profesor no solamente es un repetidor de conocimiento, sino es verdaderamente una formadora cuando lo hace muy bien, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo. Muy bien, Carlos. Oye, tenemos un pequeño juego, queda un poco de tiempo para hacerlo rapidísimo. Ok. Este juego se llama Rapid Fire y verdaderamente cuando te mencionemos un término, tú nos tendrás que decir si para ti este término está sobrevalorado o subvaluado. Pero no puedes decir nada más. Sobre o sub. Sobrevalorado o subvaluado, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Y ya empezó el juego. Así que en este sentido tienes que responder asertivamente como tú prefieras. ¿Las carreras universitarias para tu formación profesional están sobrevaloradas o subvaluadas? Subvaluadas, excelente. Todo el tema de la inteligencia artificial hoy, por ejemplo, en todo este tema del sector educativo, ¿consideras que está sobrevalorado o subvaluado? Sub. Excelente, sub. El tema de privacidad de los datos también, muchísimas veces hay que firmamos acuerdos de privacidad, etcétera. ¿Para ti está sobrevalorado o subvaluado? Sobre. Ok. El tema también de las criptomonedas, no sé si ya seas aquí Bitcoin o Ethereum o lo que sea, pero en el tema de las cripto, digo, por un tema de tecnología, ¿qué piensas? ¿Que están sobre o subvaluadas? Sobrevaloradas. Muy bien, excelente, pues bueno, ahora sí que ese sería el final del episodio, Carlos. Te agradecemos mucho por venir hasta acá a nuestro estudio y vamos a seguir hablando de más datos y analítica, inteligencia artificial. De este lado en el estudio César Salinas, mi nombre es Pedro Vallejo, nuestro invitado Carlos, muchas gracias. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.